El cajero automático mostraba una cifra ridícula, $8, y el pitido constante del aparato parecía reírse de él. Lucas, que tenía 23 años y acababa de cobrar su sueldo de becario, veía cómo su dinero se había esfumado en menos de 7 días. Una sensación de vacío lo inundó mientras sus amigos esperaban justo afuera del bar, listos para devorar el viernes con copas y risas. Sus manos sudaban mientras guardaba la tarjeta y el miedo lo paralizaba. Podía escuchar el eco de la fiesta desde la calle, la música retumbando, el tintineo alegre de los vasos. Era la tercera semana que se inventaba una excusa, un compromiso en posterguevo para no asistir. Sus amigos ya lo tenían como el chistoso de las ausencias. Lo que nadie sabía era la verdad. Hacía 3 meses, Lucas había tomado una decisión radical que, aunque lo estaba aniquilando socialmente, estaba sembrando el cambio más importante de su vida. Todo comenzó con una hoja de cálculo, una simple tabla de Excel, que le mostró un futuro tan aterrador como prometedor. Esa misma noche, mientras caminaba solo por las calles elegantes de Polanco de regreso a su piso compartido, pasó frente a un escaparate brillante. Ahí, un reloj de lujo gritaba su precio, una cantidad que excedía todo lo que él podía ganar en un año de trabajo. Sacó su celular, no para tomar una foto, sino para abrir la app que revisaba religiosamente en la oscuridad de su cama. Números verdes, pequeños, casi imperceptibles, brillaban y crecían sin parar, cada día, cada hora, cada minuto. Lucas sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sus conocidos lo creían en la ruina, pero la realidad era infinitamente más compleja e increíble. Lucas creció en la clase trabajadora de Monterrey. Su padre se dejaba el alma en la maquiladora y su madre limpiaba oficinas por las noches. En su casa nunca hubo excesos, pero tampoco carencias vitales. Aprendió desde la cuna que el dinero era una fuerza fugaz. Cuando consiguió una beca para estudiar ingeniería en Ciudad de México, su familia se desprendió de sus pocos ahorros para una celebración, una cena memorable. Fue en esa cena donde vio a su padre llorar, lágrimas de puro orgullo que se tatuaron en su memoria. Durante sus primeros 2 años de universidad, Lucas fue el típico estudiante sediento de vida, juergas los jueves, cervezas el viernes y la inevitable resaca del sábado. Compartiendo techo con 3 amigos que se habían convertido en su refugio, la beca daba justo para mantenerse a flote y permitirse esos pequeños placeres. Su meta no era ser millonario, era mucho más profunda. Quería que sus padres dejaran de trabajar antes de cumplir 60 años. Soñaba con comprarles una casita cerca de la playa en Veracruz, un lugar donde su madre pudiera por fin relajarse y su padre pescar con calma. Un sueño de gratitud, un anhelo de hijo. Pero al poner los números en frío, la verdad era un mazazo. Con su salario de becario, $250 al mes, tardaría un sinfín en acumular lo necesario. Necesitaba un giro de guión. No solo trabajar sin descanso, sino que su propio capital trabajara por él, incluso mientras dormía. El punto de inflexión llegó en marzo. Con una revelación brutal, Lucas tenía una deuda de $2,500 en su tarjeta de crédito. Se había ido acumulando de forma silenciosa, imperceptible, una ronda de copas, una camiseta nueva, un Uber de madrugada, unos tickets de concierto, una suma de decisiones insignificantes que ahora formaban una ola gigante. El interés era del 38% anual. Sintió un escalofrío en el estómago al calcular el pago mínimo. Serían casi $4,000 extra solo en intereses. Dinero que estaba regalando al banco por su propia imprudencia, por su falta de visión. Se aisló en su habitación durante todo el fin de semana. Analizó cada gasto de los últimos 6 meses. El balance era devastador, más de $4,000 tirados a la basura en pura diversión. Salidas, domicilios, suscripciones, fantasmas, dinero que se había esfumado como humo. Sus amigos tocaron la puerta varias veces, pero él lo rechazó. Se inventó una enfermedad, y no era del todo falso. Sentía un malestar físico al ver cómo había traicionado el esfuerzo de sus padres. Cada dólar dilapidado era una hora menos de sueño para su madre. Esa noche, la furia se transformó en una decisión extrema. Borró todas sus cuentas de streaming, canceló las apps de comida y transporte, y se juró 3 meses de exilio social. Tenía que liquidar la deuda, y después, iniciar ese algo más que había estado investigando hasta altas horas de la madrugada. El segundo mes de su autoimpuesto confinamiento fue el infierno. Las historias de Instagram de sus amigos eran una tortura, cenas, viajes, risas. Mientras él cenaba arroz con frijoles por 5ª vez, la soledad era un peso insoportable. La duda lo carcomía. ¿De verdad valía la pena este sufrimiento? Una noche, su mejor amigo, Javier, apareció con un par de cervezas y una mirada de preocupación. «Amigo, nos tienes preocupados. ¿Qué demonios te está pasando?» Lucas estuvo a punto de soltar toda la verdad, de confesar su locura financiera, de pedir que le dijeran que no era un idiota por renunciar a su juventud, pero no pudo. Volvió a mentir,
Achacó su ausencia a un proyecto universitario demoledor. Javier se quedó un rato. Hablaron de fútbol, y cuando se fue, Lucas sintió el peso de su mentira, el muro que él mismo había levantado entre su vida real y sus seres queridos. Al día siguiente, una notificación de su banco lo tentó. Su solicitud para aumentar el límite de crédito había sido aprobada. $10,000 adicionales, una tentación brillante, un regalo digital que le permitía pagar su deuda actual y volver a su vida sin drama. El banco le suplicaba que cayera de nuevo Lucas. Pasó una tarde entera mirando esa pantalla. Un simple clic y podía regresar a la normalidad. Un clic y podía aceptar la invitación al cumpleaños de Sofía, la chica que lo deslumbraba. Su dedo temblaba, sudaba. Estaba a un paso de rendirse, de claudicar. Pero entonces recordó un video que había visto 3 semanas antes. Un hombre explicaba la magia del interés compuesto con fervor casi religioso, y una frase grabada a fuego en su libreta. Le vino a la mente: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende lo gana, quien no lo paga. El Lucas había estado pagándolo con ese 38% anual, un virus financiero que multiplicaba su deuda. Pero el principio era reversible. Si low inversion podía hacer que el dinero trabajara para él, que creciera mientras dormía, no debía nada. Tenía que hacer que su dinero creciera. Rechazó el aumento de crédito y abrió GBM Plus, la app de inversión que había descargado por miedo. El concepto era simple y brutalmente poderoso: invertir pequeñas sumas de manera constante en fondos que replicaran el índice general del mercado. Nada de locuras de criptomonedas, solo crecimiento firme y sostenido. Hizo sus números una y otra vez. Si se disciplinaba e invertía $100 al mes, con una rentabilidad del 7%, en 30 años tendría más de $10,000. Pero la verdadera magia era el efecto bola de nieve. Al aumentar esa suma, el dinero generaba más capital, y ese capital generaba aún más capital. Era como plantar una semilla. Al principio no se veía nada, pero con el tiempo las raíces se hacían titánicas y las ramas tocaban el cielo. Lucas entendió que, a sus 23 años, tenía el activo más valioso de todos: el tiempo, el catalizador supremo del interés compuesto. Diseñó un plan simple, casi infantil. El día de cobro de su beca, antes de pagar cualquier otra factura, transfería $10 automáticamente a su cuenta de inversión. Lo que quedaba era para sobrevivir. Primero el futuro, después el presente. Una reestructuración mental brutal. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Aprendió a cocinar 17 variaciones de frijoles. Descubrió que su café de casa era idéntico al de la cafetería de moda. Cambió el gimnasio por correr en Chapultepec. Cada dólar retenido era un soldado en su ejército financiero. Creó una hoja de Excel maníaca, obsesiva, donde controlaba cada céntimo: gastos fijos, renta, metro, comida esencial, gastos variables, eliminados casi por completo, e inversión mensual, sagrada, intocable. Veía los números moverse lentamente, y sentía una satisfacción que ninguna resaca de fiesta le había dado jamás. Al tercer mes, había invertido $360. El mercado había subido un 3%, y su cuenta mostraba un total de 371. Dinero ganado sin mover un músculo mientras él estudiaba. A los 6 meses ocurrió algo inesperado. Consiguió un trabajo como tutor de matemáticas a tiempo parcial en Santa Fe. $250 extra al mes. Pero en lugar de darse lujos, subió su inversión mensual a $200. Sus amigos lo tildaban de loco. Lucas sabía que estaba levantando un imperio invisible para ellos. El verdadero calvario llegó con la invitación de Sofía, la chica que le gustaba, a un viaje a Cancún con su grupo. Una semana de sol, arena y memorias imborrables. El costo, $200. Justo el ahorro de 2 meses. Lucas pasó 3 noches sin dormir, alternando entre la pantalla de su inversión, las fotos de Sofía y su proyección financiera a 30 años. La tentación era un dolor físico. Tenía 23 años. No se suponía que debía vivir la vida en ese momento. Decidió hacer algo que nunca había hecho. Llamó a su padre, le contó toda su travesía. La deuda, el plan de inversión, el dilema de Cancún. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego, su padre pronunció una frase lapidaria. «Hijo, yo elegí el ahora durante toda mi vida. Por eso sigo trabajando a los 58». Lucas colgó y rechazó el viaje. Sofía lo ignoró. Sus amigos le colgaron el apodo de El Miserable. Hubo noches donde se sintió un fracasado, llorando por la juventud que se le escapaba. Mientras sus compañeros coleccionaban anécdotas, él coleccionaba números en una pantalla. Pero con cada mes que pasaba, los números crecían más rápido, no solo por su aporte constante, sino porque las ganancias generaban más ganancias. El interés compuesto había empezado a susurrar su magia. A los 9 meses había puesto $1,800, pero su cuenta
Marcaba 1900, $100 que habían aparecido de la nada. 3 años después, Lucas se graduó con honores y consiguió un puesto como ingeniero en una automotriz, con un salario de $1000 al mes, mientras sus amigos compraban coches a crédito o rentaban pisos caros. Lucas subió su inversión a $400 mensuales. Mantuvo su estilo de vida sobrio. Su cuenta de inversión ya sumaba $15,500. Había invertido $11,000. El resto era puro interés compuesto, pero lo más impactante era la proyección. Si seguía con esa disciplina, a los 40 años, tendría más de $250,000. El sueño de la jubilación de sus padres ya no era un cuento de hadas. Un sábado visitó a sus padres en Monterrey y les mostró el resultado en su laptop. Su madre se cubrió la boca con las manos. Su padre lo abrazó con una fuerza abrumadora. No teníamos ni idea de lo que estabas haciendo, susurró su padre. Pensábamos que la estabas pasando muy mal en la capital. Lucas comprendió en ese instante que había pasado 3 años sintiéndose solo y extraño, cuando en realidad estaba construyendo el mejor regalo posible. Había cambiado salidas fugaces por un futuro inquebrantable. Había aprendido que la verdadera opulencia no es gastar, es tener la libertad de elegir. Hoy, Lucas tiene 28 años, sale con sus amigos, viaja, disfruta de la vida, pero jamás detiene la inversión. El interés compuesto es su socio invisible, trabajando para él sin descanso, haya sol o esté dormido. Había entendido que la prosperidad no se mide por lo que ingresas, sino por la tasa de crecimiento de lo que conservas, y que el momento ideal para plantar tu árbol fue hace 2 décadas.